Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1, Cognición 2, Asimetría Funcional, Seminario número 12, parte 1. Al principio del seminario 11 hicimos una gran divisoria de aguas sobre qué funciones se ubican en qué zona de las cortezas de asociación. Sin embargo, al avanzar en el seminario, surge que esto es reduccionista ya que las localizaciones son más extensas y difusas, como se ha visto por ejemplo en el caso de la memoria, y los circuitos son más complejos, como se ha visto por ejemplo en funciones ejecutivas. Ahora avanzaremos nuevamente en la complejidad de la cognición definiendo otros conceptos. Los hemisferios cerebrales son asimétricos. Tienen ligeras diferencias anatómicas, pero una gran diferencia funcional. La primera función cognitiva en la que se determinó una localización preferencial fue el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Además, la mayoría de las personas son diestras, lo cual implica que manejan su mano derecha con el hemisferio izquierdo. A partir de esto, se denominó hemisferio dominante al izquierdo y hemisferio no dominante o menor al derecho. Este fue el paradigma imperante durante muchos años, pero al no ser del todo correcto generó confusión e inexactitud al explicar las funciones cognitivas. Para comprender mejor esto, debemos definir el concepto de lateralización. La lateralización es entonces el proceso por el cual los dos hemisferios cerebrales, a pesar de ser anatómicamente similares, se especializan en distintas funciones. No obstante, debe tenerse en cuenta que aún hoy, cuando en la literatura se menciona el hemisferio dominante, por defecto se está haciendo referencia al hemisferio izquierdo. A partir de la evidencia científica, por ejemplo a través de tractografía por tensor de difusión, hoy sabemos que entre los hemisferios hay una distribución diferente de la sustancia blanca. El hemisferio izquierdo posee más conexiones locales, mientras que el hemisferio derecho posee más conexiones largas intrahemisféricas. En estas imágenes vemos cómo hay diferencias en el fascículo arcuato izquierdo con respecto al derecho, en el fascículo uncinado también izquierdo con respecto al derecho, en el fascículo longitudinal medial, izquierdo y derecho, y también en la corona radiata, izquierda versus derecha. Esto determina que el hemisferio izquierdo sea más eficiente para procesar información que exija relaciones temporoespaciales estrictas, un procesamiento secuencial, y el derecho más eficiente para integrar información rápidamente, procesamiento holístico o gestáltico. Entonces, tiene sentido que el hemisferio izquierdo sea dominante para el lenguaje que necesita de secuencias fonológicas y gramaticales específicas. No es lo mismo decir clase que calce, ni decir la casa es marrón que la casa marronés. Y que el derecho sea dominante para el procesamiento de rostros. Es importante adaptativamente definir en milisegundos si ese rostro nuevo es amigo o enemigo o potencial para la reproducción, lo cual necesita mayor integración desde más áreas, o sea, conexiones intrahemisféricas largas. Entonces, cada hemisferio está especializado preferencialmente para procesar determinado tipo de información de una manera particular, lo que determina que cada función cognitiva se lateraliza de manera diferente entre los hemisferios. Por eso, hoy se prefiere, en vez de hablar de dominancia, hablar de asimetría funcional hemisférica. Vemos entonces que el hemisferio izquierdo es preferencial para el procesamiento del lenguaje, el habla, la escritura, el sentido del tiempo, la secuencia temporal de movimientos corporales y las praxias, que son los movimientos complejos que implican el uso de objetos y gestos. Mientras que el derecho se especializa en habilidades perceptivas y atención espacial, reconocimiento de patrones, caras, melodías, objetos por sensación táctil, relaciones espaciales, comprensión de la entonación y el contenido emocional del lenguaje, que es la prosodia, y las habilidades artísticas. No obstante, esta especialización es parcial, ya que para la mayoría de las funciones participan los dos hemisferios, tanto por la interacción vía comisuras, siendo la principal el cuerpo calloso, como por la necesidad de un tratamiento diferencial de la información. Llegado a este punto, es importante hacer hincapié en que la lateralización no es por la función cognitiva en sí, sino por el tipo de procesamiento necesario. Acabamos de ver que es más útil la lateralización del lenguaje hacia el hemisferio izquierdo por cómo deben organizarse la fonología y la gramática para dar un sentido al contenido del discurso. Sin embargo, hay otro plano del lenguaje que es la prosodia. La prosodia abarca la acentuación, entonación y ritmo que le damos al habla.
No es lo mismo decir llegaste tarde que decir ¿llegaste tarde? O decir qué suerte que viniste que decir qué suerte que viniste. Las frases son indistinguibles para el hemisferio izquierdo. Sin embargo, acá lo importante no es tanto el contenido como la intención con que se lo dijo. Esto se logra a través de la rápida integración del acento, para saber si en el primer caso es una afirmación o una interrogación, de la entonación. En el segundo caso no es lo mismo que te hayan extrañado que te vayan a hacer una serie de reproches. Pero también el contexto, la actitud corporal y la expresión facial del hablante. Para todo esto, el hemisferio derecho es más eficiente. Algo similar pasa con la música. Si bien vimos que es preferente su lateralización hacia el hemisferio derecho, esto es cierto si solo disfruto de la melodía o de la atmósfera emocional que me provoca. Pero si me pongo a analizar el ritmo o a leer una partitura, esto lo debe hacer el hemisferio izquierdo. También desde el neurodesarrollo esto se cumple. La maduración de la corteza sigue un gradiente, desde estructuras subcorticales a cortezas, desde el lóbulo occipital a prefrontal, o sea, las funciones ejecutivas como vimos en el seminario 11, pero también desde el hemisferio derecho al izquierdo, siendo en los primeros meses de vida más adaptativo, orientarnos en el espacio, reconocer rostros familiares y entender la intención con la que nos hablan, por ejemplo, y luego especializarnos en el procesamiento del lenguaje y la utilización de objetos. Veamos ahora cuáles son los métodos que permiten la localización de las funciones cognitivas y la determinación de su ubicación preferencial en los hemisferios. Lo primero con lo que se contó fue con el estudio de pacientes lesionados, en los que una injuria en un lugar determinado conlleva la pérdida de determinada función cognitiva adquirida previamente. Los estudios de tiempo de reacción, midiendo precisión y o velocidad de procesamiento, han sido útiles para determinar la preferencia cortical derecha o izquierda a nivel visual, auditivo o motor. La sección del cuerpo calloso o comisurotomía ha sido útil para determinar la forma en que los hemisferios integran información. El test de Bada, que consiste en anestesiar de modo diferencial los hemisferios, ha sido de mucha utilidad para determinar la lateralización del lenguaje. Hoy contamos con métodos no invasivos a través de la exploración con neuroimágenes funcionales, como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional. Veamos en qué consiste el test de Bada. Este test consiste en la inyección intracarotidia de un anestésico de acción ultra rápida como es el amobarbital sódico. Esta prueba ha sido de suma utilidad para determinar la localización de funciones cognitivas, determinar si el hemisferio a ser operado es donde se localiza el lenguaje, o prevenir la ocurrencia de amnesia luego de la resección unilateral del hipocampo. En la prueba clásica se hace primero una prueba sin anestesia para que el paciente se familiarice con el procedimiento y las tareas que realizará durante el mismo. La idea es también tener una línea de base de su rendimiento. Se le asignan al paciente varias tareas simples que implican material verbal, palabras o frases, y material no verbal, objetos o fotografías de objetos o rostros. El día de la prueba, se coloca al paciente en decúbito dorsal y se le pide que eleve ambos brazos. Se le pide luego que comience a contar desde 1 y a los pocos segundos se le inyecta el fármaco en la carótida izquierda a través de un catéter como se observa en la foto. Unos instantes después, el anestésico hace efecto, lo cual se aprecia por la caída del brazo contralateral, en este caso el derecho. Si el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo, además el paciente dejará de hablar hasta que se pierda el efecto unos minutos después. Al día siguiente, la prueba se repite anestesiando el hemisferio derecho. Lo interesante es que aproximadamente un 10 a 15% de las personas seguirá hablando cuando se anestesia el hemisferio izquierdo, y la mitad de estos seguirá haciéndolo aún cuando se anestesia el derecho. Esto supone que en un pequeño porcentaje de la población el lenguaje está lateralizado hacia la derecha o tiene doble representación. Al principio de esta clase hicimos referencia al hecho de que la dominancia manual, que es derecha en la mayoría de las personas, había contribuido a la consideración del hemisferio izquierdo como dominante. Cuando comparamos además la dominancia manual con los resultados del test de Bada, si bien puede haber algunas diferencias en diferentes casuísticas, surgen números como estos que se ven en las tablas. En ambos casos, el lenguaje se encuentra preferentemente lateralizado hacia la izquierda en la mayoría de las personas, sean estas diestras o zurdas.
Esto abona lo visto antes sobre que es el tipo de procesamiento que hace el hemisferio lo que determina la lateralización. Sin embargo, del pequeño porcentaje en el que la lateralización del lenguaje es derecha o bilateral, casi todos son zurdos. Esto hace pensar que alguna relación debe haber entre la surdera, dominancia manual poco frecuente, y la lateralización derecha o bilateral para el lenguaje, que también es poco frecuente. En general, las diferencias en las casuísticas solo surgen en este porcentaje de la población, entre los que tienen preferencia manual izquierda, si el lenguaje está representado derecho o bilateralmente. El 85-90% de las personas se considera diestra. Esto es que tienen dominancia manual derecha, mientras que el 10-15% restante es zurda, dominancia izquierda o ambidiestra. La determinación de la preferencia manual se realiza a través de escalas como el test de Harris o de Annett, que determinan con qué mano espontánea y preferentemente realiza un sujeto determinadas acciones, como saludar, o utiliza algunos objetos, por ejemplo un peine. A su vez, la lateralidad puede ser fuerte o débil. Es fuerte si realiza más del 85% de la prueba con una misma mano, o débil un 60-85% de las acciones con la misma mano. La mayoría de las personas diestras son diestros fuertes, mientras que la mayoría de las personas zurdas son zurdos débiles. Las personas ambidiestras realizan la mitad de las actividades con cada mano, o bien una misma actividad a veces la ejecutan con una mano y otras veces con otra. También hay diferencias con respecto al sexo, siendo la mayoría de los zurdos hombres. También existe una dominancia ocular, con qué ojo se mira, por ejemplo, por una cerradura, auditiva, hacia qué oído se lleva el teléfono, y de pie, por ejemplo, con qué pie se patea una pelota. Obviamente, siempre que no haya factores como, por ejemplo, un estrabismo o una malformación coclear que hayan determinado la lateralización. Una vez más aquí surgen diferencias. La mayor parte de las personas diestras tienen todo dominante del lado derecho, mientras que la mayoría de las personas zurdas y ambidiestras tienen dominancia cruzada. Por ejemplo, tiran un dardo con la mano izquierda y apuntan con el ojo derecho. Hay muchas teorías sobre por qué algunos son diestros y otros son zurdos, pero ninguna es concluyente ni explica todo. Hay teorías ambientales, anatómicas y hormonales. Lo que sí se sabe es que adaptativamente parece ser ventajoso que la mayoría tenga dominancia manual derecha, pero también que exista un grupo que tenga dominancia izquierda. En algunas especies animales también se encuentra preferencia de miembro, como en ciertos simios o incluso en cuadrúpedos. Dentro de la población zurda habría tres categorías: zurdos genéticos o familiares, zurdos de novo, sin causa aparente, y zurdos por alteraciones en el neurodesarrollo. Como cuando se analizan niños con trastornos del neurodesarrollo, como puede ser discapacidad intelectual, autismo o trastorno del desarrollo del lenguaje, la proporción de zurdos es casi del 20%, mientras que antes vimos que en el resto de la población es cercana al 10%. En esta imagen vemos la ausencia del cuerpo calloso producto de su ablación. Esto se conoce como callosotomía, comisurotomía o paradigma de split brain, cerebro dividido. El pionero en esto fue Roger Sperry, que comenzó sus estudios de pacientes con cerebro dividido en la década del 50. Él describió por primera vez la forma en que los hemisferios cerebrales integran información a través del cuerpo calloso y recibió el Premio Nobel de Medicina por esto en 1981. Sus trabajos fueron y son continuados por su discípulo Michael Gazzaniga. Analicemos en detalle el paradigma del split brain o cerebro dividido. Esta prueba se realiza fijando la cabeza del paciente de modo de poder presentar estímulos visuales de forma muy breve a los diferentes campos visuales para que el sujeto no pueda enfocar en la fóvea de ambos ojos. Este aparato se conoce como taquitoscopio. En este caso, se le presenta al campo visual izquierdo la imagen de un cubo. En circunstancias normales, como se ve en la figura de la izquierda, la imagen del cubo se procesa en la corteza visual contralateral, o sea, la derecha,
De ahí pasa a la corteza visual del hemisferio izquierdo a través del cuerpo calloso y luego se conecta con el área de producción del habla, área de Broca. Así, cuando al sujeto se le pregunta qué vio, este dice un cubo. Cuando se ha realizado una callosotomía, veamos ahora la imagen del medio, como la información sobre el cubo no llega al hemisferio izquierdo, entonces cuando se le pregunta al sujeto qué vio, este responde nada. En la imagen de la derecha vemos que cuando se le presenta, en este caso, una llave al campo visual derecho, esto llega sin problemas a la corteza visual izquierda, que conecta con el área del habla, y ante la misma pregunta el sujeto dirá una llave. Ahora, lo más interesante surge cuando se le dice al sujeto que de un estante que está debajo de la mesa y al que no puede ver, tome a través del tacto el objeto que vio. Cuando se le presenta la llave al campo derecho, el sujeto reconoce y toma sin problemas la llave con su mano derecha. Pero cuando se le pide que tome el objeto luego de presentarle el cubo al campo visual izquierdo, situación en la que el individuo declaró no haber visto nada, el sujeto toma el cubo con la mano izquierda. O sea, cada hemisferio toma aquello que vio con la mano que comanda. Más sorprendente aún es que cuando se le pregunta al sujeto por qué tomó ese cubo, dirá algo como que, bueno, es el cubo en el que está la cerradura. Aquí, el hemisferio izquierdo fabula tratando de dar coherencia a la conducta. Esto dio lugar a toda una rama de la investigación sobre el rol del hemisferio izquierdo como organizador del relato autobiográfico, aun cuando se encuentran discordancias, y también como en el hemisferio en el que se podría localizar la conciencia. En resumen, los hemisferios cerebrales son asimétricos desde el punto de vista anatómico y funcional. Debido a las diferencias en la distribución de la sustancia gris y blanca, el hemisferio izquierdo se especializa en el tratamiento secuencial de la información, lo que determina una lateralización preferencial del lenguaje, la escritura o el uso de objetos, las praxias, hacia el mismo. El hemisferio derecho se especializa en la integración en simultáneo de la información, lo que determina una lateralización preferencial de reconocimiento de patrones visuales como objetos o rostros y la localización y atención espacial hacia la derecha. Hay alguna relación no del todo determinada entre la asimetría funcional hemisférica y la dominancia manual. Hay métodos como el test de Bada, la callosotomía o las imágenes funcionales que permiten el estudio de las asimetrías funcionales y la integración interhemisférica a nivel experimental y clínico. Con esto finalizamos la primera parte del seminario 12.